verdad que tenemos que reflexionar en cuánto el Señor nos ama, como dice esa alabanza. Él nos ama, cuánto nos ama. Y tenemos que aprender a amar al Señor, a bendecirlo, aún en los tiempos difíciles. Porque es fácil alabar al Señor en los buenos tiempos, es fácil amar al Señor en los buenos tiempos, pero en los tiempos difíciles, ahí es donde somos probados. Y antes de comenzar la enseñanza de hoy, voy a dar una palabra de exhortación que se encuentra en el libro de Hebreos. Es el capítulo 12, verso 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor, ayúdanos a seguir esta palabra. Tú mismo dices que el que te ama sigue tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir la paz con todos, a no ser personas contenciosas, personas que no sabemos seguir ese mandamiento, Señor. Te pedimos que si hay alguna raíz de amargura en nuestro corazón que estorbe, como dice tu palabra, y contaminemos a otros, Señor, que tú trates con eso, Señor, que trates con tu iglesia y que toda raíz de amargura sea desarraigada, Señor, con el poder de tu fuerza, de tu espíritu y por el paso de obediencia, Señor, que nos estás pidiendo. Gracias, Señor, por esta palabra de exhortación. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos llevarla a cabo y practicarla, Señor, porque tu palabra no nada más es para oírla, sino también para practicarla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar hoy de valora lo que Dios te ha dado. Hemos venido hablando de todas las manifestaciones de Jesús, Jesús como Padre, Jesús como hombre, y esta etapa de Jesús como Espíritu Santo. Y hoy vamos a aprender qué es lo que nos ha dado el Señor a través de su Espíritu Santo y que debemos de valorarlo. ¿Qué significa valorarlo? De apreciarlo, de mirar lo importante y lo valioso que es ese Espíritu Santo del Señor. Y vivimos en un mundo, ¿cómo? En un mundo materialista. Estamos en la era de lo material, de la tecnología, donde las personas quieren el último teléfono, quieren lo más sofisticado, los audífonos más, ¿verdad? Ahorita ya los audífonos que están ahí en las orejas, que ya no tienen cables, y vamos viendo cómo la tecnología va avanzando y la gente quiere ver más, quiere más. Yo estaba observando en este Viernes Negro que pasó, pues la gente quiere tener posesiones, quiere esto, quiere lo otro, y estamos en este momento del materialismo, y donde la gente mientras más tiene, mejor se siente, mientras más posee, más feliz está y más seguro. Mientras mejor sea la casa, mientras más grande, mientras el carro del último modelo, me decía mi esposo en la mañana, mira, ese carro que tú ves ahí es un carro que cuesta entre $80,000 y $100,000. Y la gente, si va manejando un carro de esa naturaleza, pues se sienten mejor, se sienten bien, porque wow. Y yo digo, híjoles, bueno, esa soy yo, ¿verdad? Yo no gastaría en un carro de esa cantidad. Y quizás algunos dirán, porque no puedes. Bueno, sí, efectivamente no puedo, pero aparte pues no lo anhelo, no le veo el sentido, porque bueno, pues todos tienen ruedas, volante, y tienen el freno, y tienen el acelerador, y todos tienen los asientos, y tienen la misma función. Entonces, bueno, pues no creo que si traes un carro de menos valor te desvaloriza. Sin embargo, estamos en un mundo donde lo que posees, lo que tienes, es el valor que te dan,
y es lo que te dicen, no, eres una persona de éxito, eres una persona de verdad que vale, cómo Dios te ha bendecido. Incluso los cristianos medimos la bendición de esa manera, mientras más tengo, más Dios me está bendiciendo. Y realmente la Biblia nos enseña cuál es la mayor bendición, la mayor riqueza que Dios nos ha dado a sus hijos. Y que sí, esa riqueza Dios quiere que la valoremos, que le demos ese valor, ese entendimiento, y que vivamos con ese regalo que Dios nos ha dado. Y vamos a hablar aquí, ¿cuál es ese regalo que yo les estoy hablando? El libro de Romanos, capítulo 8, verso 9, del 9 al 11, dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que, fíjense cómo dice la Biblia, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Aquí vemos una porción de la Biblia de pertenencia. Yo le pertenezco a Dios porque Él mora en mí a través de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Y dice el Espíritu de Cristo. Aquí vemos como hay muchas escrituras que nos muestran que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo es el mismo. ¿Sí? Por eso Jesús, yo les enseñaba que el Espíritu Santo, la semana pasada hablábamos que es insustituible. No hay nada que lo pueda sustituir, lo que es el Espíritu Santo de Dios, lo que es el Señor. Entonces dice el número 10, pero si Cristo, ¿sí?, hablando otra vez de la etapa Espíritu Santo de Dios, Cristo, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado. Dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, sigue hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Aquí podemos ver la obra maestra de Dios, que Dios vino en espíritu, se hizo carne y Él mismo resucitó esa carne, ¿sí? Él mismo. ¿Por qué? Porque si vemos la escritura en contexto, es lo que nos enseña la Biblia, a pesar de lo que nos puedan enseñar otras ideas, ideologías, otras religiones falsas y todo lo que puedan enseñar. La Biblia tiene un sustento en todo lo que es la Biblia, donde nos enseña quién es el Señor, quién es el Espíritu Santo. Y dice así, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, quiere decir que vive en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Aquí, esta escritura que habla de los cuerpos mortales que vivificará, está hablando tanto de tu vida pecaminosa, porque estás muerto. La Biblia enseña que puedes estar muerto en tus delitos y pecados. Si estás muerto, hagan de cuenta los zombies, esas películas de los zombies que van ahí, pues haz de cuenta que así es en el espíritu. Así andas como un zombie, todo horrible, todo te estás echando a perder por dentro, apestas, ¿sí? Te ves mal en los ojos de Dios. Cuando estás en el pecado y no tienes el Espíritu que te vivifica y te saca de esa vida tan desastrosa, ¿verdad? Que cada uno tenemos antes de venir al Señor. Entonces, también, bueno, pues nos habla de que el Espíritu Santo nos va a dar vida eterna, ¿sí? Es lo que es la parte de la vida eterna del Señor. Entonces, vamos a hablar un poco de cuando vino por primera vez esa
eso que les habló Jesús. Vamos a ver esta escritura que dice Hechos 1:8. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí hay una palabra que dice recibiréis poder. Poder, ¿qué significa? ¿De qué nos está hablando aquí el Señor? Dice que es la facultad de ser usado por Dios con los atributos sobrenaturales de su Espíritu. Entonces, cuando tú vienes a Jesús y recibes ese Espíritu Santo de Él, Él te da la facultad de que tú como cristiano vivas con los atributos que conlleva el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que hay personas que se dicen cristianas o creen ser cristianas y no están viviendo realmente la vida del Espíritu Santo. Y eso, bueno, ¿por qué pasa? Pues muchas veces por falta de entendimiento, por falta de discernimiento, por falta de obediencia, por falta de estar realmente conectado al Señor. Porque como les he explicado en otras enseñanzas, tú puedes ser un simpatizante de Jesús, pero no un seguidor de Jesús, ¿sí? No realmente un seguidor de Jesús. Y es bueno que cada uno revisemos nuestra vida y veamos realmente cómo estamos. Si tú eres capaz de, aún sin tener ninguna motivación, tú eres capaz de creerle a Dios, eres capaz de obedecerle a Dios, eres capaz de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque es fácil adorar a Dios cuando estás motivado. Pero si no hay una motivación, si no hay un porqué o de qué, pues ¿para qué o cómo le voy a adorar al Señor? Y esa facultad, pues precisamente te la da el Espíritu del Señor. La Biblia nos enseña que, por ejemplo, cuando David estaba en situaciones difíciles. Él estuvo en situaciones muy difíciles personales y situaciones difíciles de su trabajo que él tenía que hacer como rey. Y la Biblia nos enseña cómo él en esas situaciones tan difíciles lo que hacía era ir a Dios, y era ir al Señor, era el pedir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Él no tenía un escenario, hermanos, él no tenía tecnología, ¿sí? Era lo que era de esa época, pero no como ahora, ¿verdad? Él no tenía las facilidades que ahora los cristianos tenemos, ¿sí? Sin embargo, lo que sí tenía era una relación con el Señor, que es lo que precisamente te une a Jesús, es la relación con el Señor. Entonces, aquí dice recibiréis poder. Entonces, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que estaban todos unánimes, esperando, orando. Yo me atrevo a decir, estaban adorando, estaban esperando a que llegara esa promesa. Y ese día esperado llegó. La Biblia le llama el día de Pentecostés. Y dice la Biblia que vino un estruendo y todos los que estaban ahí en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. Y habla todos, pero en realidad no eran todos los que estaban ahí reunidos. ¿Por qué? Porque había personas que solamente estaban ahí y llegaron y se reunieron en ese lugar por la fiesta que se estaba celebrando. Y las personas claves y específicas que recibieron el Espíritu Santo eran los que estaban reunidos esperándolo. Y dice la Biblia que comenzaron a hablar diferentes lenguas. Y ese fue un hecho sin precedentes. Es un hecho que sucedió en esa primera vez que el Espíritu Santo, Cristo, Dios, vino, regresó a ellos como les prometió.
empezaban a hablar, y dice la Biblia que los otros decían, ¿cómo es posible? Les voy a poner un ejemplo, que siendo francés y yo soy chino, él puede estar hablando chino. ¿Cómo es? Y yo estoy entendiendo lo que él está hablando. Entonces, hermanos, este hecho sin precedentes marcó la historia, porque nos enseña la Biblia que ese poder que Jesús les habló, precisamente ellos lo recibieron, ¿sí? Lo recibieron. Y aquí vamos a aprender el día de hoy qué es todo lo que Dios nos da, o quizás no te puedo explicar todo, pero una parte, ¿verdad? De lo que conlleva y lleva el Espíritu Santo, lo que carga el Espíritu Santo de Dios, que nos lo da ¿a quién? A su iglesia. Y si tú eres parte de su iglesia, bueno, pues tú eres parte de ese motín. Tú eres parte de eso que Dios está dando, ¿sí? Entonces, dice, Jesús le llamó, recibiréis poder. ¿Qué significa esto? Dice que poder es la autorización que uno da a otro para que lo represente en su lugar y pueda hacer algo, ¿sí? Dios nos da ese poder para nosotros poder representar al Señor con los atributos de Él. Y si tú como cristiano vives realmente bajo esa investidura del Espíritu Santo, entonces realmente estás viviendo eso que Dios te dio. Sin embargo, puede haber cristianos por ahí que son cristianos, pero no están viviendo lo que es la vida del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se escuchó, hermanos? Para que sepamos, lo voy a repetir, lo que Dios nos ha concedido. Entonces hoy vamos a aprender un poco qué me ha concedido Dios. ¿Qué me dice la Biblia que me ha concedido Dios? Que yo debo de saber. La voluntad de Dios es que tú sepas, que yo sepa qué es lo que Él concede a través de su Espíritu Santo, hermanos. Porque muchas personas creen que porque paso al altar, oran por mí y me caigo, ¿sí? ¡Wow! Hay poder en el Señor, hay poder. O porque alguien se está despeinando, o porque está gritando, hay poder. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Eso después lo vamos a aprender, lo vamos a ir aprendiendo. Él es un Dios de orden, ¿sí? No significa que si Dios te toca por primera vez, no pasa algo. Yo tuve una experiencia sobrenatural cuando por primera vez el Señor tocó mi vida. Yo lo primero que sentí, bueno, fue que se me hizo un hueco aquí en la cabeza, así literalmente sentí algo redondo que se abría. No es que se abría mi cabeza, pero esa era la sensación que yo tenía cuando vino ese Espíritu Santo en mí. Yo soy una persona que no sé cantar, pero nada, yo no sé hacer notas, yo no sé cantar simplemente. Y sin embargo, cuando el Espíritu Santo me tocó por primera vez, yo cantaba en lenguas, estaba cantando y estaba entonada, y yo no sabía ni cómo eso estaba pasando. Y sin embargo, sí hubo una manifestación, sí sentí cosas, es una sensación diferente y puedes darte cuenta que el Señor está ahí. Pero no significa que si tú no sientes algo, no significa que el Señor no está en ti. No significa que si tú no te caes, el Señor no está en ti, o que si tú no gritas, el Señor no está en ti, o que si tú no hablas en lenguas. Las lenguas es parte de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar aquí qué nos concede Dios.
a través de su Espíritu Santo. Una de las cosas que el Señor nos concede, ¿sí?, son los dones. El Espíritu Santo carga dones. Unos son los dones ministeriales, ¿sí? Por ejemplo, cuando te llama a ser pastor, te llama a ser un apóstol, te llama a ser un profeta, un maestro, ¿sí? Son los dones ministeriales. Otros son los dones de servicio, ¿sí? Hay gente que puede ser, son personas que les gusta servir, son piadosas, son dadivosas. Hay personas claves en la iglesia donde son las que arreglan la iglesia, por ejemplo, que son los que la reparan. Todo eso viene de parte, o sea, pueden ser personas que digan, bueno, yo allá afuera me dedico a ser carpintero, ¿sí? Pero el hecho de que tú quieras venir a hacer algo de carpintería dentro de la iglesia es algo que Dios te da, es el don de servicio, ¿sí? También el Señor nos da la oportunidad, ¿sí? Y también los dones sobrenaturales, ¿sí? Donde nos da una lista, ¿sí? Que los dones de milagro, los dones de profecía, los dones de lenguas, de interpretación de lenguas, todo eso es una lista que ustedes les animo a que lean la Biblia para que puedan darse cuenta toda la cantidad de dones que el Señor da. Y dice la Biblia que es un solo espíritu, ¿sí?, el que reparte a su iglesia, y Él reparte como Él quiere, hermanos. Pero también la Biblia dice que lo puedes pedir. O sea, tú puedes pedir el don. Señor, dame un cierto don, el don de discernir, ¿sí? Por ejemplo, es importante que podamos discernir, ¿sí? La mayoría, pues los dones más concurridos son, no, pues dame el don de milagros, dame el don de profecía, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, son los dones vistos, los que más se ven, los que más se notan, los que algunos abusan. O sea, sí ha habido un abuso de esto, hermanos, tristemente, ¿sí? Ha habido un mal uso, ¿sí?, de este tipo de dones, y ha habido engaño también. Pero lo que la Biblia nos enseña, que a Dios no lo podemos engañar. O sea, tú podrás engañar a una multitud, pero a Dios no lo puedes engañar. Entonces, también el Espíritu Santo, acuérdense que estamos hablando, ¿qué nos concede el Espíritu Santo? ¿Sí? Nos concede la oportunidad de desarrollar sus frutos. ¿Qué frutos? El fruto del amor, de la paz. La paz, miren, hermanos, vivir en paz es un fruto del Espíritu Santo. No es lo que tienes, lo que te dan, lo que te da seguridad, de lo que no dependes de los demás para tú sentirte en paz. Dependes de lo que el fruto te da del Espíritu Santo, que tienes paz, ¿sí? Dice la paciencia, hermanos, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros como ministerio en esta iglesia tenemos que desarrollar y ser pacientes y esperar en el Señor y saber que no dependes de las personas, sino dependes de Dios y de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Y eso se llama paciencia. El fruto de la benignidad, que seamos personas buenas, ¿sí? No tengamos maldad en el corazón, que no nos queramos vengar, que no desacreditemos a alguien. Ahora lo que está muy de moda en las iglesias es que te desacreditan o desacreditas a alguien, ¿sí? Si te amo, ¿sí? Si estás aquí, si no estás aquí, ya no te amo. Y eso no es un fruto del Espíritu Santo, hermanos. Eso no es de Dios. Eso es el espíritu del mundo. ¿Sabían que el espíritu del mundo, como dice la Escritura en Corintios, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo? En el mundo hay hipocresía, en el mundo hay traición, en el mundo te dan por la espalda, hablan mal de ti, te acusan, ¿sí? Te acusan de cosas que luego tú ni haces y te acusan. Y es triste, hermanos, que la propia iglesia, los propios hermanos, no estén desarrollando estos frutos de la benignidad, y si tienen una oportunidad,
desacreditan a los propios hermanos, entre unos y otros. Es más, entre iglesias y otras. Hay una competencia de iglesias. Si mi iglesia tiene más gente, yo soy mejor. Si tú no tienes gente o tienes menos gente, no, pues tú no estás bien, ¿sí? Tú no tienes la unción, tú no tienes esto. Y hay esa competencia entre iglesias, entre hermanos, incluso dentro de la iglesia. Entonces, cuando ves esas situaciones, no estamos valorando lo que Dios me está dando, es para desarrollar el fruto del amor, que es el primero que nos menciona, de la benignidad, hermanos, ¿sí? De la bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. La templanza es algo importante. ¿Por qué? Porque a veces estamos en situaciones que nos van a sacar, nos van a hacer desesperar o nos van a hacer reaccionar, vamos a ser reactivos. Una persona reactiva, ¿sí? Es una persona que no le está dando paso al Espíritu Santo del Señor para que te ayude a desarrollar precisamente esa templanza. Entonces, ya entendimos, nos da dones, diferentes tipos de dones, ¿sí? Nos da la oportunidad de desarrollar los frutos del Espíritu, que esa es otra etapa del Espíritu. Nos da guía. El Espíritu Santo nos guía. Si tú no sabes qué hacer con tu vida, no sabes si hago esto, si no hago esto, ¿sí? Si tomo o no tomo esta decisión, tienes ese Espíritu Santo que te va a guiar. Y dice que nos guía a la verdad. ¿De qué? Bueno, la primera verdad donde nos guía el Espíritu Santo es que nos guía de quién es Dios. Te guía a la verdad. Ahorita, hermanos, ¿qué pasa? Bueno, hay un montón de dioses creados, ¿sí? Creamos dioses, los seres humanos tendemos a crear, incluso con personas, como les he dicho, ¿sí? Idolatramos gente, idolatramos cosas, idolatramos situaciones. Y el Espíritu Santo, si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, no te va a permitir a que hagas esas malas decisiones, y te va a guiar. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que me va a guiar el Espíritu Santo de Dios? Tiene que haber una conexión entre el Espíritu Santo, tú y la palabra. Si tú no tienes la guía de la palabra de Dios, porque el Espíritu y la palabra van juntos. O sea, la palabra de Dios no funciona sin el Espíritu Santo no funciona sin su palabra. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, mi palabra es la verdad, ¿sí? Es la verdad. El que me ama, ¿sí? Sigue mi palabra, ¿sí? Entonces, también, ¿qué nos da el Espíritu Santo? Nos da entendimiento. Hay personas que dicen, no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, mejor oigo una predicación. Y se la pasan oyendo muchas predicaciones, pero no leen la Biblia, no la tocan, y no oran, o no tienen ese contacto con el Señor. Entonces, el mismo Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que Él va a enseñarnos, nos va a dar entendimiento, nos va a dar revelación de su palabra. ¿Por qué creen que hay tanta mala interpretación de la Biblia? ¿Y por qué creen que hay tantas cosas que se habla de la Biblia, de las religiones y esto? Porque se atreven a leer la Biblia sin tener esa relación con Dios, sin tener el Espíritu Santo de Dios. Entonces la interpretan, y Pedro dijo, no la interpreten. La Biblia no es para interpretarla privadamente. ¿Qué significa interpretar la Biblia privadamente? Que tú la interpretes con tus conceptos, con tu filosofía, con tus vivencias y con lo que tú crees y lo que tú dices que así es, ¿sí? Entonces, muchos líderes lo hicieron de esa manera. Muchos líderes han interpretado la Biblia de esa manera y han llevado a la gente al error. Y lo han hecho un error. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está vivificado. ¿Se acuerdan que yo les he hablado? O sea, tú puedes tener el Espíritu Santo porque crees en Jesús. No eres una persona atea, crees en Jesús, en la obra de Jesús, en lo que Él hizo,
pero simplemente no tienes esa relación con Él, no vivificas ese Espíritu Santo. Solamente hay gente que se dedica a trabajar, a comer, a dormir, ¿sí? A sus necesidades físicas y ya. Y entonces la modalidad de la iglesia es solamente un entretenimiento, un rato más que vamos a ver al cantante, que vamos a ver a este predicador y que vamos a ver qué bonito cantan las del coro y que tienen las super voces. Miren, hermanos, no es que eso sea tan malo, ¿sí? Lo malo es que si tú no estás guiado por el Espíritu Santo, toda esta dinámica te puede torcer, te puede desviar y te puede sacar de la voluntad de Dios. Y si alguien habla mentira, no la vas a poder discernir, porque el que te da el discernimiento es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, también el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor nos convence. Nos convence. Mire, nosotros no podemos llegar, o sea, yo como pastora he hablado con gente y le he dicho a la gente y le he hablado de Jesús, pero yo no puedo llegar a donde el Espíritu Santo puede llegar. Es contradictorio. Ay, ¿cómo el Espíritu Santo va a llegar en una persona que no es creyente? No es porque vive en el creyente, es porque Dios, dice la Biblia, que Él empieza a transformar los corazones que están de piedra, ¿sí? Los transforma. Entonces Dios puede llegar a donde yo no puedo llegar. O sea, yo no voy a poder convencerte a que llegues a la iglesia. Mira, por favor, llega. Te conviene. A lo mejor voy a querer hacer eventos y luces y wow, voy a hacer esto para que venga y tratar de atraer a la gente. A ver cómo hacemos, vamos a hacer ruido allá afuera, vamos a ver qué hacemos y podemos hacer un montón de cosas, pero y puede ser que atraigas gente, no digo que no, porque esas cosas sí atraen a la gente, ¿sí? Pero eso no significa que los vas a traer a Jesús. Los vas a traer a tu evento, a tu lugar, a lo que quieres que miren. Pero a Jesús, el que realmente convence de pecado, es el Espíritu Santo del Señor. Así es, esa es una realidad, ¿sí? Entonces, también el Espíritu Santo, otro de sus atributos es que nos da anhelo. Nos da ese anhelo, ¿sí? ¿Anhelo de qué? De orar, ¿sí? De adorar. Si tú estás en un lugar que se está adorando al Señor, o estás solo y tú estás frío y no tienes ganas de adorar, o no te gusta la alabanza, o simplemente ese no es mi carácter, y tú no tienes una vida de adoración con el Señor, entonces no estás aprovechando ese atributo que el Espíritu Santo te da, ¿sí? O sea, el Señor nos da ese anhelo de adorarlo, hermanos, nadie más. A ti no te puede dar el anhelo de adorar al Señor si estás con un escenario, con un supergrupo, un super cantante. No, eso no es. Eso es lo que muchas veces está errando la gente, ¿sí? Porque se animan, porque así lo hacen. Y hermanos, no. Lo que a nosotros nos tiene que animar, a mí lo que me va a animar a adorar a Dios es Él mismo. Es su Espíritu Santo, lo que Él es, lo que Él hizo por mí. Él fue a la cruz por mí, Él le clavaron por mí, Él resucitó por mí, Él vino a la tierra y se hizo hombre por mí, regresó en espíritu por mí, está en el cielo planeando para mí. Él lo está haciendo por mí. ¿Cómo yo no adorar a Dios? ¿Cómo no yo decirle a Dios, Señor, yo te adoro, yo te bendigo, Señor, porque tu Espíritu está aquí, porque tú estás pendiente de mí? O sea, esas tienen que ser nuestras motivaciones, hermanos. A veces, si me va bien en el trabajo, ay, Señor, te adoro y te bendigo y saltamos y brincamos. Pero si las cosas no te van bien y estás teniendo pérdida de dinero y no estás ganando dinero, ahí estamos. Ay, Dios, qué bárbaro, Dios ya no me quiere. Ya se olvidó de mí, ya está, y empezamos a pensar cosas que no vienen del Espíritu Santo, sino vienen del espíritu del mundo. Entonces, ¿cómo tú puedes discernir cómo estás pensando
Date cuenta cuando vengan esos pensamientos y ¿cómo estoy pensando? ¿Como el Espíritu Santo me está guiando a pensar o como el Espíritu del mundo me está guiando a pensar? Y ahí es donde tú vas a poder discernir cómo estás realmente espiritualmente, hermanos, ¿sí? O sea, una persona no enseña su espiritualidad por lo que aparenta. La espiritualidad realmente se la enseñas ¿a quién? Al Dios de los espíritus, a Dios, ¿sí? Él es el que ve, Él es el que conoce tu espiritualidad, ¿sí? Y Dios te da el honor y la oportunidad de que si eres portador de su Espíritu Santo, puedas discernir, dice la Biblia, disciernan los espíritus, ¿sí? A las personas, ¿cómo están? Si tú estás viendo una persona que está predicando, una persona que está hablando la palabra, tienes la facultad, ¿sí? ¿Qué hablamos al principio? Es la facultad que Dios te da de lo que Él es, ¿sí? Y una de las cosas que Dios hace, pues, es escudriñar el interior. Y no es que te vuelvas psíquico, ¿verdad? Como la línea psíquica, ¿sí? Ay, aquí yo voy a poder mirar al fondo y ahí se ponen un montón de anuncios. Y si tú vieras esas personas de sus líneas psíquicas, ¿cuántas miles de personas les llaman? Y les preguntan y se ponen en sus manos. ¿Por qué? Porque es más fácil creer en algo que yo veo a creer en el Dios vivo que es invisible. ¿Por qué? Porque no le conocemos y que no entendemos que Él vino a la tierra y se hizo visible. Y aún haciéndose visible y estando todas las profecías que hablaban de Jesús, un niño nos es nacido. ¿Qué pasa ahorita, hermanos? Ahorita vamos a empezar a celebrar la Navidad. Pero la gente en la Navidad piensa que la Navidad son adornos, son regalos, son fiestas, es tomar, es emborracharte, es hacer esto. No, hermanos, realmente la Navidad es recordar que nació un niño, que la Biblia lo llama Padre Eterno, Príncipe de Paz, Dios fuerte, ¿sí? Ese es Jesús y ese es el que quiere vivir y vive dentro de nosotros, hermanos, ¿sí? Y realmente, ¿cómo vamos a celebrar el nacimiento de Jesús? Pues que nazca y que resurja ese Espíritu Santo que nos puede vivificar y nos puede llevar a su verdad. Bien, entonces también el Espíritu Santo nos anima, ¿sí? Esto va un poco aunado a lo que te hablaba anteriormente, que nos da el anhelo. Él nos anima a una vida de adoración, de respeto, de obediencia a Dios, ¿sí? O sea, cuando tú tienes ese Espíritu Santo vivificado, aunque tú estés en una situación de tentación, hermanos, todos los cristianos vamos a seguir siendo tentados. Y la tentación es como un pequeño hilito, ¿sí? Así, de delgadito, donde tú pasas fácilmente traspasas y caes en la tentación. Pero ese Espíritu Santo que vive en ti te ayuda, te anima, te da fuerzas de no caer en la tentación. ¿Por qué? Porque amas a Dios, porque lo respetas, hermano. Yo hace poco puse una pregunta en Facebook y la puse así de simple. ¿Respetas a Dios? Obviamente nadie contestó. Nadie dijo ningún comentario, ¿sí? Y si tú te das cuenta de cuántas maneras irrespetamos a Dios, con tu forma de hablar, ¿sí? Con tu forma de actuar, cómo tratas a las personas, cómo trates a tu esposa, cómo tratas a tu novia, cómo tratas a tu esposo, ¿sí? Hay muchas formas de faltarle el respeto a Dios, de faltarle el respeto a la palabra, ¿sí? De cómo estás pensando, de que si eres un criticón, si eres un chismoso, todo eso le faltas el respeto al Señor, ¿sí? Bien, entonces también el Espíritu Santo, otro de sus atributos es que nos ayuda a testificar de Cristo, ¿sí?
Si tú eres una persona que dices, ay no, yo no le hablo a nadie porque a mí me da pena. Ay no, porque yo no conozco a nadie. Ay no, porque cómo le voy a hablar, se va a ofender. Ay no, yo no voy a hablar. Entonces no estás entendiendo y sabiendo que Dios te da a ti, a través de su Espíritu, ¿sí?, esa ayuda. Es una ayuda que Dios nos da, porque necesitamos ayuda, hermanos. Si tú no comprendes que para tú testificar a Cristo necesitas ayuda. ¿Saben cómo ayudó Jesús a Pablo? Lo tiró del caballo. Le mostró quién era él. Y este hombre fue una de las personas claves para que se establecieran varias iglesias, ¿sí? La iglesia del Señor. Pero tuvo que pasar por una caída. Entonces, si tú eres una persona que te has caído, que te has tropezado, que estás en una situación no buena, tienes que pensar, y eres un cristiano, en lugar de estarte quejando, de estar blasfemando y decir que Dios no te quiere, que ya te olvidó, o estar escupiendo al cielo, como luego les digo, ¿sí? En lugar de hacer eso, mejor piensa que es una ayuda. Es una ayuda que Dios te está dando. Si Dios te está quitando algo, no es porque te lo quiere quitar porque no te quiere, es porque quiere ayudarte. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda, ¿sí? Y entre otros, ¿verdad? Porque puedes estar pensando, no, pero esto y esto y esto. Si te vienen a la mente otras cosas que el Espíritu Santo, amén, qué bueno, ¿sí? Pero no podemos decir todo, porque entonces tenemos que narrar toda la Biblia, ¿verdad? Y no se puede. Entonces, una de las cosas súper poderosas, ¿sí?, que nadie, escuchen, hermanos, nadie, ni Buda, ni el Krishna, ni el presidente de toda la nación, ¿sí?, ni el mejor, el hombre más rico, ¿no? Yo luego leo así de que no, hombre, el hombre más rico, uno de los hombres más ricos, Bill Gates, y que esto y que lo. Mira, piensa en la eminencia más, así que para ti sea, wow, se llevó el premio Nobel de no sé qué. Nadie puede hacer lo que hace el Espíritu Santo como hizo con Jesús.